Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Antes de ver el vídeo, nada, quería felicitaros a todas las fiestas. No van a ser unas fiestas normales, pero bueno, hay que amoldarse un poco al nivel de vida que estamos llevando en estos últimos meses. Que eso no sea un impedimento para celebrar la Navidad, sea como sea, con nuestra familia, aunque sea a distancia o como la podamos celebrar. Deciros también, sobre todo, a todos los que os habéis suscrito durante este año, daros las gracias, sobre todo España, Latinoamérica, por ejemplo, México, Argentina, Estados Unidos, hay un montón de países donde me seguís y la verdad que estoy muy contento con todos vosotros. El mejor regalo que me podéis hacer es suscribiros si queréis. Y entonces vamos ahora ya con el vídeo. El vídeo que vais a ver, la verdad que tengo un montón de vídeos grabados. Pues los voy poniendo aleatoriamente. Este lo grabé hace un par de semanas y quería dejar un par de cosas claras antes de verlo. Lo que veis, la crema que voy a hacer es un poquito más de sabiduría a la hora de ponerle a nuestros reptiles. En este caso sería para lagartos, no es para serpientes. Como sabéis, la serpiente, la piel la mudan entera. En cambio los lagartos, ahora os enseñaré le pueden quedar restos, sobre todo en el tema de patas, final de cola. Es muy fácil que se queden restos de muda o diferentes mudas ya acumuladas. Lo que hace es que corte la sangre de alguna manera y puede hacer necrosis y una serie de cosas. Esta crema que yo hago, la verdad que yo la uso sobre todo con el clamidosaurio. El clamidosaurio es un animal que retiene muchísimo las mudas, por lo menos yo personalmente, aunque tenga las humedades súper altas, me las sigue reteniendo. Tengo que tener mucho cuidado y ya cuando veo que es excesivo, le doy un poquito pues con este tipo de crema que es de aloe vera, que nunca le va a hacer mal al animal. Ya sabéis que es algo súper natural e incluso para el ser humano mucha gente la usa. Yo la uso para el tema de quemaduras y cosas así. Sobre todo lo que quería dejar claro, que no es para serpientes esta crema, es para lagartos, para pequeños zonas que se pueden quedar. Por ejemplo, a ver si puedo enseñarlo. Por ejemplo, mirad, la pata esta, aquí tiene un poquito de retención. Es muy fácil en las patas, los lagartos, sobre todo en la zona de los dedos, es muy fácil que pierdan dedos por retención de muda. Como os digo, la sangre se queda, le corta el riego sanguíneo de un dedo y finalmente acaban perdiéndolo. Si queréis que haga uno sobre, por ejemplo, lo que habría que hacer para que las mudas se llevaran a cabo mucho mejor que a lo mejor se están llevando, tanto en serpientes como en lagartos, ya sabéis, es el tema de humedades, subir humedades. Hay un montón de trucos para que nuestras serpientes o nuestros lagartos muden mucho mejor, pero eso sería un vídeo aparte, hacer un específico, por ejemplo, de lo que son lagartos y otro de serpientes. Si os interesa ese tema lo podemos hacer, lo podemos montar, no hay ningún problema. Pero yo quería traer algo diferente, lo que es para ayudar con una crema muy natural, una forma muy rápida de hacerla, que ahora lo vais a ver en el vídeo, y a ver si os ayuda para que vuestros reptiles en algún momento, si se queman con una bombilla o tienen un poquito de retención, saber que esa crema es súper natural y no le va a hacer ningún daño. Y sobre todo eso, si las cosas se complican, siempre hay que llevarlo a un veterinario. Eso siempre yo lo digo. Nosotros podemos decir cosas que os pueden funcionar, pero eso no quiere decir que no tengáis que llevarlos a los veterinarios. Y poco más por mi parte. Nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Hasta ahora. Hola, muy buenas exóticos y bienvenidos al canal. Bueno, estáis viendo aquí en primer plano una aloe vera de las que tenemos. Vamos a hacer una crema especial, sería válido también para nosotros, pero yo la uso para los reptiles, para cuando tienen retención de muda o tienen alguna herida, por ejemplo, quemaduras que se pueden hacer con las luces o cualquier rozadura que puedan tener. Con este tipo de ungüento, que es completamente natural, haremos que nuestro reptil pues se mejore. Como sabéis, esta planta tiene un montón de propiedades y bueno, el usarlas con los reptiles, yo hace ya bastante tiempo que lo hago y la verdad que me funciona muy bien. Vamos a hacer lo que es la crema. ¿Cómo la hago yo?
Luego os enseñaré a congelarla por si hacéis bastante cantidad, tenerla en casa. También podéis usarla para vosotros mismos, para, pues no sé, para hidratación. Ya sabéis que esta planta, bueno, sus propiedades son inmensas. Si os metéis en internet y veis todas las propiedades que tienen, la verdad que es infinito. Aquí estáis viendo las bolsas que hacemos nosotros para congelarla. Congelo lo que es la crema y así, pues si necesito, pues la saco y ya está. Esta sería una hoja que he cortado. Ahora os enseñaré cómo hacemos la crema. En este caso también estaba congelada. Muchas veces también congelo la hoja congelada y bueno, y así me dura mucho más tiempo. También la puedes mantener en frío. Vamos al patio y bueno, cortaremos una hoja. Como veis, es súper gelatinosa. Lo que debemos hacer es meterla durante unas 24 horas. En este tiempo lo que haremos es cambiarle un par de veces o 3 veces el agua. Ya veréis que va soltando y el agua se va poniendo cada vez más verde. Una vez que ya han pasado 24 horas, cogeremos el tallo, cortaremos un trocito para hacer la crema. Hay que pelarla, tal como estáis viendo. Aquí me están ayudando, yo estoy grabando porque si no era muy difícil de hacerlo y aparte ha sido una improvisación y la verdad que me ha parecido interesante de hacer. Como veis se pela bastante bien. Esta parte directamente también se podría echar, pero vamos a hacerlo, como siempre me gusta complicarme un poco la vida, pues vamos a hacerlo ya un poquito más profesional. Nada, lo partís por la mitad y ya veis, con una cuchara la metemos en un recipiente, sacamos lo que es el gel. Como os digo, este gel directamente ya se podría echar, pero lo vamos a tratar de otra manera. Y así también es otra manera de poder mantenerlos en tu casa y poder echártelo cuando tú quieras. La verdad que es bastante pringoso, ya lo estáis viendo. Lo ponemos en el bol, así sería. Y ahora lo que tenemos que hacer... Bueno, mira, aquí estoy enseñando cómo es la crema. Sería esta y luego aquí congelada. Serían los 3 pasos que hay que dar. Primero cortarlo, el bol este que ya está hecho, que hemos hecho anteriormente, habíamos probado cómo quedaba, y luego aquí lo hemos congelado. Como veis, la crema es un poquito espesa y ahora veremos cómo se hace. Cogemos bueno, el cacharrito este para la turmi o como lo queréis llamar, lo ponemos y nada, lo vamos tratando. Se hace como una espuma, si la estáis viendo. Vamos como si fuera una mayonesa, por así decirlo. La vamos haciendo poco a poco y veremos que al final queda así. Tampoco hay que darle mucho rato, en un par de minutos o así la tenemos más que lista. Ahora el siguiente paso sería colarla. Tarda un poco en pasar por el colador porque queráis que no, como veis es mucha espuma. Tendremos que ayudarnos con una cuchara, ir removiendo. Como veis al principio no sale, pero al final acabará saliendo. Y esa será lo que es la crema que usaremos para nuestros reptiles. Cuando tengamos el bote así, lo único que tendremos que hacer es ponerlo dentro de donde hemos visto en las cubiteras estos, en las bolsas estas para cubitos. La congelamos y ya tendríamos hecho el ungüento. Como os digo, si queréis tenerlo reservado, congelado, lo hacéis de esta manera. Y si no, directamente, si cogéis la planta y la cortáis y cogéis el ungüento que directamente sale de la planta, también es suficientemente válido y valdría perfectamente pues para lo que estamos hablando, para el tema de retención, sobre todo de la piel de nuestros reptiles o cualquier herida que pueda tener. Por mi parte nada más, es un vídeo muy rápido, pero yo creo que a muchos os servirá. Ya veréis como si tenéis animales con retención de muda, como se le cae y si tiene alguna heridita, alguna cosa así, ya veréis como la cura. Nos vemos en otro vídeo, espero que os haya gustado. Hasta luego, adiós.